12 de la tarde, 33 minutos. A esta hora volvemos con lo que está pasando en el Catatumbo, que enfrenta una delicada situación de orden público y que después de 12 días estaría lejos de terminar. Recordemos que son al menos 47.000 desplazados y unas 25.000 personas que no han podido salir de sus territorios. A esto se suma el hallazgo de otros 13 cuerpos en la zona rural de Teorama. Vamos precisamente a Cúcuta con nuestros periodistas que nos cuentan lo que está ocurriendo. Alejandra Murga, regresamos con usted. Adelante. Ana Mile, usted lo ha dicho, televidentes, buena tarde. Aquí la situación prácticamente de orden público sigue en vilo. Las poblaciones, las comunidades en la zona del Catatumbo siguen reportando también hostigamientos, el asedio allí en ese territorio. Hablaba usted de esos 13 cuerpos que recientemente se hallaron esto en zona rural del municipio de Teorama. Pues aquí le vamos a contar más detalles de lo que nos dijo más temprano el secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander al respecto. Asegura que al punto donde fueron encontrados los cuerpos también llegaron familiares de ellos. Escuchen lo que pasó. Lo que sí es importante saber que en ese transcurso del lugar donde encontraron las personas fallecidas hacia San Pablo, que era, digamos, la cabecera, ahí muchos familiares reconocieron a sus personas y lo que hicieron fue en ese momento quitarle las personas fallecidas al inspector de policía. Mire, además, como les anticipábamos, aseguró el secretario que todavía nos ha llegado a algunas de las zonas más lejanas en el Catatumbo y que no descarta que en la medida en que la fuerza pública entre a esas zonas encuentren incluso mayores casos de muertes. Escuchen ustedes. Creo que sí, de acuerdo al reporte inicial de algunas personas que pues obviamente llaman al PMU y manifiestan esa situación. Hay sitios muy alejados, hay sitios muy selváticos, pues obviamente como es nuestra selva del Catatumbo, yo me imagino que van a aparecer más. De hecho, al mismo inspector de policía le manifestaban que habían más cuerpos en esa zona del departamento. La situación es tan delicada, es tan grande como el anhelo también que tienen los más de 47.000 desplazados de ese territorio de poder volver, de regresar a sus casas. Cuando hablamos con ellos en su testimonio, hablan de la incertidumbre que sienten, primero porque no saben lo que está pasando en el territorio, porque muchos de ellos dejaron familias allí en la zona, pero también porque no saben si van a poder regresar en algún momento y le piden al gobierno nacional garantías para ello. Con ellos ha estado hablando Daniel Ortiz. Daniel. Alejandra, efectivamente usted ha dicho la palabra clave en todo ese drama humanitario: incertidumbre. Eso es lo que sienten miles de ciudadanos que tuvieron que abandonar sus territorios. Es importante mencionar que aquí a la ciudad de Cúcuta han llegado, según el último reporte entregado por la Gobernación de Norte de Santander, 21.300 desplazados de diferentes municipios como Tibú, San Calixto, también Acarí, Ocaña y otras localidades que pertenecen a esa subregión del Catatumbo. Sin embargo, la mayor preocupación de las autoridades es Tibú. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de personas que están confinadas y además la mayor cantidad de personas que están desplazadas. Aquí un recuento de los deseos, los anhelos de los desplazados que llegaron a la ciudad de Cúcuta. Más de 48.000 personas han salido desplazadas desde la subregión del Catatumbo, según autoridades en Norte de Santander. Y mientras algunos quieren regresar a sus territorios, pues la verdad sí nos gustaría regresar más que todo con tranquilidad, que es lo que esperamos. Porque ya tiene uno hay familia que tiene uno allá y el trabajo, muchas cosas, el trabajo, eso allá de todo. Otros no tienen más alternativa que seguir huyendo del conflicto y las amenazas. Por ejemplo, quienes están en esta fila llegaron desplazados hoy a Cúcuta buscando salvar sus vidas. Que todo aquel que fuera familiar iban a sufrir las consecuencias de lo que tuvieran familiares en la guerrilla de la FARC. Mi hermana se fue para Venezuela con las niñas, con todos. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC continúan y la esperanza de retornar se va difuminando para algunos. Por lo pronto pues no, pero más adelante que se arregle eso y que llegue ejército a lo del pueblo, sí. Por lo pronto no, porque ahorita hay mucha inseguridad y ahorita están sacando la gente de las casas. Por su parte, los firmantes de paz aseguran que son blanco del ELN y hoy temen por sus vidas. Es por esto que permanecen escondidos. Contra
este actor violento en el territorio, la fuerza pública no ha tomado acciones. No vemos acciones que frene eso. Entonces no hay garantías para hacer un retorno al territorio. Preocupa retornar y que los campesinos sigan siendo víctimas de muertes selectivas. Y mientras crece el drama humanitario, atender a tantas familias desplazadas no es tarea fácil. Sin embargo, la solidaridad de los colombianos y de las empresas privadas no se ha hecho esperar. Hemos recibido en estos últimos días ayudas del Banco de Alimentos de Bogotá, del Banco de Alimentos de Bucaramanga, de la empresa privada. Algunos de quienes reciben estas ayudas permanecen con sus rostros cubiertos por seguridad. Reflejan la incertidumbre de toda una región que sigue a la merced de los violentos. Que se calmen, que pare la guerra ya, que nos dejen trabajar, que nosotros no nos metemos con nadie y tenemos que ver con lo que está pasando en nada de nada. Es el llamado que siguen haciendo las personas desplazadas que llegan hasta el Estadio General Santander en la ciudad de Cúcuta. Dos datos importantes a resaltar a esta hora. Mañana van a llevar 50 toneladas de ayudas humanitarias que han sido recolectadas por los bancos de alimentos aquí en la ciudad de Cúcuta, pero también con ayuda de otras ciudades. Lo van a llevar al municipio de Tibú y desde allí se va a distribuir en diferentes zonas rurales. Y el segundo dato, 12 firmantes de paz permanecen desaparecidos en la región del Catatumbo. Nosotros seguiremos en ese punto del departamento de Norte de Santander, Alejandra. Daniel, muchas gracias por su reporte. Mire, de otro lado también hay que hablar de la situación de un grupo poblacional muy importante. Les estoy hablando de los niños a quienes, entre otros, se les está vulnerando un derecho muy importante, clave, el de la educación. Hoy, de hecho, hay que hablar también que en esa zona del Catatumbo inició prácticamente a media marcha ese regreso a clases. Muchos profesores no llegaron a las instituciones en zona rural del Catatumbo por el miedo, por el temor ante los riesgos a los que se enfrentan en el territorio. Sobre esto nos amplía Richard Quiñones. Richard. Alejandra, así es, buenas tardes. La cifra es 46.000 menores que deben regresar al sistema educativo en la zona del Catatumbo. Se evalúa si más del 60% de ellos no regresaron, lo que corresponde a la zona rural. Pero usted decía también una pieza clave en todo esto, los docentes que no han regresado por el temor en esta subregión. Y es que advierten que cerca de estas instituciones educativas no se ha revisado si existen artefactos explosivos, y lo que sucedió el fin de semana con un atentado contra la fuerza pública revela que todavía no están dadas las condiciones y hay un riesgo latente para movilizarse desde Cúcuta hacia estos municipios que conforman la zona del Catatumbo. No han regresado, pero están contemplando el regreso a la virtualidad. Este es el panorama. En este auditorio ubicado en la ciudad de Cúcuta, casi 200 docentes se reúnen en una asamblea convocada por el magisterio para evaluar la problemática de quienes no pueden regresar a la zona rural. Mientras no haya unas garantías plenas y absolutas, la asamblea determinará si retorna o no retorna a las instituciones educativas. Las amenazas de presencia de artefactos explosivos y los riesgos en las vías de acceso hacia estos municipios en zona rural es lo que hoy tiene en aprietos la educación en las escuelas de los corregimientos. En ese momento pues no se ha hecho como un estudio de los alrededores de las instituciones educativas y sobre todo de las vías de acceso, porque como pudimos apreciar ayer en el corregimiento del Tablazo le hicieron un atentado al Ejército Nacional. En las últimas horas en caravana volvieron algunos profesores a los colegios de los cascos urbanos. Uno de los que más ha desplazado es de Tibú, toda la zona rural de Tibú. Pues los maestros, la mayoría son de la zona rural de Tibú, los que se encuentran en estos momentos acá. Laura Cáceres es la secretaria de Educación de Norte de Santander y manifestó que los docentes no están obligados a asistir a los colegios de la zona de conflicto, pero sí deben reportarse con los rectores y mostrar interés en brindar educación virtual para no desamparar la matrícula, que está dispuesta a hacerlo a través de las plataformas digitales. Es clara la indicación de una forma progresiva donde las condiciones se den. Tenemos ya algunos establecimientos que las condiciones están dadas, que ya están en presencialidad, que ya los niños se encuentran en las aulas con los docentes, pero también tenemos otras donde las condiciones no están, de tal manera que se va a trabajar de manera virtual. Los profesores que no logren llegar a los colegios no serán sancionados, sin embargo, deben mostrar que hay voluntad de atender a los menores con la misma metodología que se utilizó en pandemia.
Cerca de 200 menores desplazados del Catatumbo se encuentran en la ciudad de Cúcuta. Se espera que el día de mañana se habilite una escuela para la paz detrás de la Gobernación de Norte de Santander y hoy a lo largo del día se entreguen más detalles de este proceso. Alejandra. Muy triste el panorama para los niños en esa zona del nororiente del país. Vamos a seguir muy pendientes del desarrollo de lo que pase, lo que se vaya registrando en medio de esta crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. El orden público que sigue en vilo en el territorio. Noticias Caracol, del lado de la gente. Sí, señora, ahí estamos.